Hola amigos de mi canal, hoy vamos a ver cómo conectar el modelo de juego propuesto por el club junto con la planificación de una temporada y pretemporada que respondan al modelo de juego. Nosotros conocemos a lo largo de este canal distintos modelos de planificación deportiva. Muchas de las consultas que hemos recibido son si se puede aplicar un modelo ATR a la preparación futbolística, si se puede aplicar un modelo de planificación convencional de Matveyev a la preparación futbolística, y la respuesta no siempre va a ser la misma. Hay veces en que el tiempo lo permite y otras veces que el tiempo no lo permite. La mayor cantidad de veces el tiempo no lo permite. ¿Por qué? Porque los modelos de planificación que acabamos de mencionar responden a modelos antiguos de preparación atlética. Recordemos que antes todo lo que se hacía en atletismo era la base de la planificación y desde allí derivábamos ejercicios, modelos de planificación hacia los deportes colectivos. Hoy podemos decir que los deportes colectivos tienen su propia forma de planificar, ya que los modelos de progresión y de asimilación de carga de entrenamiento es bastante diferente a los modelos de preparación atlética. Y esto porque la frecuencia de partidos, la duración de las temporadas, hace que esta asimilación sea posible mediante un modelo de preparación futbolística y no mediante un modelo de preparación atlética. Por eso existen grandes diferencias entre una y otra, ya que las capacidades que vamos a trabajar en el fútbol responden a un modelo de preparación donde van a mejorar en base a la concurrencia, en base al efecto concurrente que presenten estas capacidades. ¿Qué es ese efecto concurrente? Básicamente es que no interfiera una capacidad con otra en la medida que ambas van mejorando. Es por ello que los modelos tradicionales de planificación no encajan con el fútbol profesional actual. Los factores que van a dificultar la periodización en el fútbol son principalmente la extensión de los torneos. Sabemos que una temporada, incluyendo la pretemporada, la parte competitiva y la parte transitoria, dura alrededor de 12 meses. Va a depender del contexto. En Brasil, por ejemplo, tenemos 50 partidos aproximadamente durante un año, en Argentina 42 partidos, en Chile 34 partidos. Acá tenemos una imagen donde podemos ejemplificar el calendario de un equipo de primera división de Brasil. Recordemos que ellos juegan un campeonato estadual que viene siendo relevante, ya son 14 partidos. En paralelo con ello tenemos el campeonato nacional, que son 38 partidos, donde también tenemos que considerar los viajes entre estado y estado. Recordemos que este país es bastante grande. Junto con ello tienen la Copa de Brasil y algunos equipos participan en torneos internacionales, donde está la Conmebol Libertadores o la Conmebol Sudamericana. A ello tenemos que sumar que hay partidos amistosos de preparación, están los partidos de Recopa en caso que sean campeones tanto Libertadores como la Sudamericana, partidos amistosos que puedan haber entre medio, y tenemos también lo que era el Mundial de Clubes o la antigua Copa Intercontinental, donde era un partido que es bastante relevante porque hay un viaje por medio hacia Japón. Si tú consideras lo ajustado de este calendario, tienes aproximadamente 50 partidos donde no hay espacio para poder planificar de otra forma que no sea mediante la preparación futbolística. Y para poder preparar a jugadores de fútbol, a un equipo de fútbol en base a este contexto, tenemos básicamente dos modelos de preparación. Uno responde a la planificación de microciclo estructurado propuesta por Paco Soitulo, y otro modelo propuesto por Víctor Frade, que es de periodización táctica. Ambos modelos con ventajas y desventajas se parecen bastante, pero es la forma de planificar para un calendario tan ajustado y para un deporte tan complejo en sus tiempos y en su dinámica como el fútbol. Una pretemporada lo vamos a considerar como el periodo de preparación antes del torneo competitivo, pero puede verse afectada por el periodo transitorio anterior, ya que si el jugador llega a esta pretemporada sin ninguna base, o sin ningún tipo de preparación, puede generar algún problema de lesión o problemas de desadaptación o problemas en demorarse para poder adaptarse a las condiciones propuestas. A pesar de que sea un periodo transitorio donde debe haber un descanso, siempre es bueno que el jugador llegue con algo a la pretemporada, con algún estímulo físico. La pretemporada tiene aproximadamente una duración de 30 días, pero va a depender mucho del país, del contexto. Hay torneos que son más cortos, hay clubes que parten muy encima del torneo, otros que parten con mucho tiempo de preparación, pero en promedio tenemos 30 días para poder planificar una pretemporada y llegar a las mejores condiciones. Las pretemporadas, aunque partas con mucha anticipación, siempre van a tener este concepto que es la escasez de tiempo. Por lo tanto, tienen que ser siempre contextualizadas. Con los modelos de preparación antiguos, los atletas pasaban primero por un acondicionamiento físico general antes de tocar la pelota. Antes un jugador podía estar 10 o 15 días haciendo solamente preparación atlética, preparación condicional, sin tocar el balón. Hoy en día eso no es posible
por los pocos tiempos de preparación y por las transferencias que tiene que haber desde los trabajos hacia los partidos. Tenemos que sí o sí contextualizar los entrenamientos lo más posible. La pretemporada tiene como objetivo construir esta base o esta carga crónica como un efecto protector para poder asimilar de mejor manera las cargas que vienen después. Sí o sí tenemos que tratar de subir un poco el nivel condicional para poder soportar con mayor garantía los entrenamientos técnicos tácticos y los entrenamientos físicos posteriores. Y eso lo vamos a lograr a partir de una buena progresión, de un control del entrenamiento, de un control de los partidos amistosos que vayamos teniendo durante la pretemporada. Tenemos que unir estos dos conceptos de esa construcción de la base para poder generar después una buena progresión y tener ya hecha esta construcción como un efecto protector de carga crónica. Y eso lo vamos a ir haciendo mediante dosis adecuadas para que el jugador la asimile de buena manera. Recordemos que tiene que haber una progresión, una mancomunión de los contenidos de entrenamiento y no caer en la monotonía. Recordemos que el índice de monotonía es importantísimo para prevenir lesiones y para poder asimilar de mejor manera las cargas físicas. Acá tenemos un ejemplo de pretemporada donde vamos a ver que las cargas fluctúan durante los días de preparación. No todos los días pueden ser de carga alta, ya que vamos a sobreestimular o sobrecargar el organismo del deportista y es muy probable que tengamos lesiones. La construcción de la carga crónica tiene que ser en base a la progresión, a la variabilidad de la carga y a evitar lo más posible el índice de monotonía. Es por eso que tenemos días de progresión, que serían los primeros días donde hay una readaptación, días que podemos seguir aumentando el nivel de estrés físico y fisiológico mediante pequeños partidos. Vamos a tener los días más altos de preparación con trabajo en espacios grandes, con grandes números de jugadores, días donde tenemos fase de tapering, donde vamos a bajar un poquito las cargas físicas ya en cuanto al nivel de volumen para poder generar esta sobrecompensación. Y ahí volvemos nuevamente a tener partidos en espacio grande para poder sobreestimular las capacidades físicas. Si tú ves, las cargas son ondulatorias para provocar esta variabilidad, la readaptación, la adaptación de algunos jugadores y poder enfrentar después las etapas posteriores con más garantías. Tenemos también días de recuperación pasiva, días off, para poder asimilar de mejor manera y lograr la supercompensación. Siempre tenemos que recordar de que la preparación física tiene que tratar de llevar a cabo los efectos fisiológicos que queremos lograr en el atleta, pero siempre de la mano con los contenidos técnicos tácticos que proponga tanto el entrenador como el modelo de juego que proponga el club. La temporada, que viene siendo la fase competitiva, tiene que estar acorde siempre al partido que se haya jugado la semana anterior o el partido que vayamos a jugar. Incluso ambos. Siempre está condicionada por esos dos partidos, el que pasó y el que viene. Por lo tanto, las cargas deben respetar esos principios de entrenamiento deportivo, que son la progresión, la variabilidad, la duración, la monotonía, para poder lograr una adecuada progresión y también una adecuada progresión en cuanto a la complejidad de los contenidos del entrenamiento. No tiene que ser siempre el mismo contenido, tiene que ser variable y no nos vamos a referir siempre a la complejidad de la carga como un nivel de estrés físico más importante, sino que también tenemos que tener en cuenta que hay un estrés psicológico y un estrés cognitivo de la carga de entrenamiento que tiene que ir complejizando en la medida que avancemos. Cada tarea tiene que ser con nuevos estímulos, variable, cada vez más difícil, más contextualizada, para que el jugador también vaya mejorando desde el punto de vista psicológico. Esos estímulos tienen que tratar de generar los cambios que nosotros vayamos a proponer, pero esos cambios los vamos a lograr en la medida que estemos también dando las pausas y la recuperación necesaria para que el deportista se adapte. Acá tenemos un modelo de un partido semanal, tenemos el partido anterior y el partido que viene, donde el día más uno, que viene siendo el primer día de recuperación, vamos a trabajar en espacios grandes con los jugadores que son suplentes o los no citados. Y ese mismo día es cuando van a bajar las cargas y descansan los jugadores que fueron titulares. Ese es el día de compensación o nivelación de la carga, donde los jugadores que tuvieron mayor cantidad de minutos, generalmente los separamos por los que tuvieron más de 60 minutos y los que tuvieron menos de 60 minutos, vamos a descansar o bajar la carga, más bien un trabajo regenerativo, y los jugadores que fueron suplentes y no citados van a tratar de compensar y acercarse lo más posible a la carga del partido. Sabemos que siempre es difícil porque la carga de un partido oficial nunca se va a asimilar en un entrenamiento, pero tratamos de acercarnos lo más posible. El día más 2 es el día off, donde está el día de descanso total. Hay otros modelos de planificación de un partido por semana, donde se propone el día más 1 como el día off, y el día más 2 como el día de compensación de la carga. Ya, ambos modelos tienen ventaja y desventaja. Y el día menos 4
viene siendo el día donde ya empezamos a subir la intensidad del entrenamiento. Podemos empezar con un trabajo de espacios pequeños, donde está más enfocado en la fuerza, donde hay mayores aceleraciones, desaceleraciones, niveles de sprint. El día menos 3 estamos enfocando en tareas de espacio grande, donde podemos hacer un 6 versus 6, un 8 versus 8, donde se da un poco más las tareas orientadas hacia la resistencia. El día menos 2 ya nuevamente volvemos hacia las tareas más neuromusculares, donde tenemos trabajo de duelo, trabajo 2 versus 2, donde podemos bajar un poco las duraciones de las tareas sin mantener las intensidades altas, pero las duraciones bajarlas porque ya tenemos el partido muy encima y llegamos al día menos 1, donde hacemos la táctica fija, donde generalmente el trabajo cognitivo es muy alto, pero el estrés de capacidades condicionales es bajo porque hay que guardar la energía para enfrentar el partido con garantías. Acá tenemos un modelo de 2 partidos por semana, donde van a variar algunas cosas. Tenemos el partido del día domingo, donde el grupo de titulares obviamente recibe la carga más importante, el grupo de no citados y suplentes no lo hace, es por ello que el día más 1 se produce la compensación, donde los jugadores no citados y suplentes tienen tareas de espacio grande tratando de compensar y asimilar la carga del día anterior, y los jugadores titulares hacen el trabajo regenerativo para poder compensar, descansar y tratar de enfrentar después los días posteriores un poco más frescos orgánicamente. El día menos 1, que viene siendo el día inmediatamente después del más 1, fíjate que ahora viene un partido en la mitad de semana, es el día donde vamos a tratar de recuperar lo más posible, optimizar lo más posible los procesos de la recuperación de los jugadores titulares para poder después enfrentar el día miércoles el partido. Acá ocupamos los contenidos técnicos tácticos como táctica fija, balón parado, presiones, formas de cómo vamos a pararnos en la presión, cómo vamos a pararnos en la medida que el equipo rival nos presione, tareas cognitivas que tengan un nivel psicológico de estrés alto, de concentración alto, pero un nivel condicional bajo. ¿Por qué? Porque obviamente viene el partido el día miércoles y tenemos que tratar de estar lo más descansados posible para poder enfrentar el partido con garantía. Vamos a hacer la misma dinámica para el día más 1, que viene siendo el día jueves de esta misma semana, donde vamos a hacer la compensación, donde va a descansar el grupo de jugadores titulares, descansando de forma activa, donde lo regenerativo viene siendo importante, el grupo de suplentes y no citados hace la compensación en tarea de espacio grande. Ya el día más 2 vamos a tratar de ir acercando el grupo de titulares con tareas en espacios pequeños, small size game, juegos de espacio reducido, tareas donde las aceleraciones y las desaceleraciones sean el contenido principal. También vamos a bajar un poco los volúmenes para los jugadores suplentes. Recordemos que el día anterior tuvieron un entrenamiento importante. Y el día menos 1 vamos nuevamente a enfocarnos en tareas de táctica fija, balón parado, donde las capacidades condicionales son bajo en volumen y en intensidad, pero las capacidades cognitivas son altas. Todo eso para lograr una buena dinámica y llegar nuevamente al partido del día domingo. Y tenemos una nueva estructura que son 2 partidos también por semana, pero acá vamos a integrar un partido de Copa Internacional donde hay viajes de por medio. La dinámica, si tú te fijas, es bastante similar a la del año anterior. Nada más que acá sí tenemos que considerar este concepto que es el viaje. Y el viaje es una carga extra. Muchas veces afecta tanto como un entrenamiento. Por lo tanto, la dinámica va a ser similar, pero vamos a ver que tiene ciertas variaciones. Tenemos el partido, después tenemos el día de compensación y recordemos que inmediatamente después del día de compensación viene un viaje por medio o a veces viene el viaje y llegamos directamente al trabajo de compensación, donde el grupo de titulares hace trabajo regenerativo, tratamos de recuperarlo lo antes posible y el grupo de suplentes y no citados hace la compensación en tareas de espacio grande. El día menos 1 nuevamente lo ocupamos con tareas de balón parado para bajar los niveles condicionales y mantener altos los niveles cognitivos. Y acá ya viene el partido que es por Copa Internacional, donde los jugadores llevan una gran carga. E inmediatamente el día más 1 post partido de Copa, nuevamente bajamos los niveles de carga condicional, hacemos el trabajo regenerativo con los jugadores titulares, subimos un poco el nivel de los jugadores suplentes y no citados, ya no podemos subir al mismo nivel que el día más 1 del partido de la liga local. ¿Por qué? Porque también hay una carga acumulativa de ellos. Y recordemos que también tenemos el día más 2, donde estamos enfocando en tareas de espacio pequeño, tareas enfocadas en la fuerza, en la aceleración, en las desaceleraciones, en los sprints, tareas de juego de espacio reducido, que van a ser exigentes también y tienden a generar cierto desgaste neuromuscular, por eso es que el día más 1 no puede ser muy alto para el grupo de los suplentes. Acá tratamos de ir acercando también a los jugadores titulares con un volumen un poco más bajo que los jugadores suplentes
Y ya nuevamente el día -1 tenemos que enfocarnos en tareas tácticas, principalmente balón parado, ensayar algunas salidas, ensayar algunas presiones, todo con una baja carga condicional y una alta carga cognitiva para enfrentar nuevamente el partido con las mayores garantías posibles. Todos estos contenidos deben responder a una dinámica que está bajo el modelo de juego que propone el club o el mismo cuerpo técnico. Es por ello que el preparador físico tiene que tratar de relacionar y organizar los contenidos de una manera armónica para que puedan interactuar en todo momento con la propuesta del cuerpo técnico y la propuesta del modelo de juego del club. El preparador físico no puede ir por un camino distinto al que va el club y al que va el resto del cuerpo técnico, y es por ello que tiene que contribuir siempre a la planificación y a la prescripción de las tareas de entrenamiento en conjunto con el cuerpo técnico en todo momento y contexto, para también prevenir algunos errores en la planificación que puedan afectar al diseño de los microciclos. Es por ello que el preparador físico sí o sí debe intentar conectar los aspectos físicos y fisiológicos con los contenidos técnicos tácticos. No podemos planificar, por ejemplo, una tarea que tenga una carga condicional neuromuscular importante y que no esté relacionada con el contenido técnico táctico del entrenador. Si el entrenador necesita que los jugadores tengan una mejora en los duelos 1 versus 1, 2 versus 1 o 3 versus 2, tenemos que tratar de enfocar esas tareas de small side game en contexto con lo técnico-táctico, produciendo los duelos, produciendo los contenidos que el entrenador quiera reforzar para poder llevarlos a la práctica. Por lo tanto, aprovechamos ese contenido técnico-táctico y lo vamos a incluir en nuestras tareas para también poder producir esas mejoras fisiológicas que nosotros estamos buscando. Es importante que esos contenidos nunca estén por caminos distintos. Y el preparador físico sí o sí debe asegurar que las transferencias hechas desde los contenidos de entrenamiento sean asimiladas por los jugadores para que vayamos mejorando semana tras semana para poder enfrentar la temporada en base al modelo propuesto por el club y también por el cuerpo técnico. Bien amigos, muchas gracias. No te olvides de suscribir a nuestro canal. Pronto seguiremos subiendo mayor información para que estés actualizado y contextualizado con el entrenamiento de la preparación futbolística. Hasta pronto.